Morata. Servicios informativos. Si digo que es el primer actor que representó a Cristo en la Pasión Viviente de Morata de Tajuña, 35 años atrás, seguro que todos los morateños saben de quién se trata. Buenos días, Agustín Ramiro. Gracias por acompañarnos en Informativos de Radio Morata. Buenos días y muchas gracias a vosotros por haberme traído y por el interés de volver a recordar aquellos tiempos. Muy bien, pues tengo que decirte que un privilegio esta entrevista para nosotros, porque no sabía cómo explicar a nuestros oyentes lo que pudimos vivir el pasado sábado en la iglesia de la Inmaculada Concepción de Morata. Y bueno, pues queremos aquí que nos cuentes y a ver si podemos reproducir algo de aquello que vivimos allí. Pero te quería preguntar también, ¿durante cuántos años representaste a Jesús? 5 años. Los 5 primeros años los interpreté yo. Bien, los 5 primeros. Sí. Vale. ¿Y te sientes cercano a Dios a Cristo, con esta larga experiencia? Bueno, siempre he sido creyente, partiendo ya de la base. No soy practicante, pero sí soy creyente, un poco a mi manera. Sí es cierto que aquello te transforma un poco. Sobre todo en aquella época. Luego ya, bueno, también era muy joven, porque yo empecé con 19 años. Entonces, pues, todo es distinto. Luego ya vas madurando y bueno, pues te vas formando y vas cambiando tu forma de pensar, pero sí se conserva todo aquello y sí, efectivamente, aquello te cambia un poco. Uh-huh. Pues yo quisiera hacer un recorrido del acto al que nos hemos referido en principio, el acto religioso, y que se trataba del pregón de Semana Santa que durante el 8º concierto cofrade, bueno, no sé si es el 8º concierto cofrade, sí, que se ha celebrado aquí en Morata, ¿no? Y quería, pues, hablar de esto contigo. ¿Cuándo te propusieron el pregón? ¿Y qué sentiste en ese momento? Bueno, pues en un principio, cuando se pusieron en contacto conmigo, la verdad es que no me lo pensé. Porque, además quien me lo pidió sabe que en todo lo que yo le pueda colaborar, le colaboro. Y todo lo que sea referente a la pasión, por supuesto que también. Y bueno, pues al principio como que no me lo pensé. Dije, acepté y bueno, pues luego ya es cierto que van pasando los meses, porque además esto viene ya de antes de Navidad. Y cuando se va acercando la fecha, te empiezas ya a darte cuenta de la importancia, porque es que cuando aceptamos una cosa como que no le das valor, importancia, pero luego ya se va acercando y es cierto que ya es una responsabilidad. Entonces, bueno, pues ahí empiezan los nervios. Además te tienes que preparar un poco, sentarte, coger papel y boli y empezar a recordar, porque además el discurso, el pregón que yo quería hacer era un poco recordando anécdotas, los comienzos, todo, o sea, todo lo que fueron aquellos 5 primeros años que yo estuve. Entonces, ahí es cuando ya te empiezas a poner nervioso y darte cuenta del valor que tiene. Del valor, efectivamente. ¿Y cómo viviste ese momento con el calor que recibiste por parte de los asistentes y acompañado también de la agrupación musical de Morata y con todos los que estuvimos ahí? Claro. Bueno, vamos a ver, ya habíamos estado reunidos, se había dialogado a ver de qué manera lo íbamos a hacer, cómo. Yo tenía pues una idea de que tampoco quería ser muy pesado, pero tampoco quería dejarme mucho en el tintero. Y la verdad es que cuando ves la iglesia llena, te impone, pero te arropa. Es una sensación ahí contradictoria,
pero que efectivamente cuando sales ves tanta gente, pues es como cuando hemos hecho teatro o como incluso cuando haces La Pasión, que ves esa multitud, pero luego en el fondo te lo agradeces porque aparte de la responsabilidad que tiene lo que vas a hacer, pues eso, te arropa la gente, ver caras conocidas, más en Morata que nos conocemos todos. Claro. Y creo que fue un reconocimiento bien merecido, porque echando la vista 35 años atrás, aún nos parecía verte recorriendo los 11 escenarios y en la crucifixión y Jesús resucitado, que cómo lo pasabas, que también veíamos cómo lo pasabas, porque hubo una época ahí, unos años, que hacía un frío, pero frío, ¿eh? Es que era totalmente... Bueno, que sí, ¿eh? Eran los comienzos. Es que de verdad. Es que era inexperiencia total. Porque sí, la idea era muy bonita, pero había que madurarla, y eso ha ido siendo a cabo de los años. Cuando empezamos, pues los escenarios eran pobres, no teníamos equipos de sonido, no teníamos equipos de luz, todo era, como ya decía, artesanal, rebuscándonos la vida. Ahora el escenario de la plaza, el frío no te lo quita nadie. Pero entonces no había nada, o sea, poníamos unas cañas de fondo pues para que no se viera la calle real, pero bajaba un frío entonces. Sí, es que además la mala suerte que hacía ahora, frío, ahora sí, no hace tanto, ¿no? En estos últimos depende del años. año. La verdad que frío, en realidad yo no he pasado. Si digo, tan solo pasé una vez frío, que fue, tuvimos que representarlo cuando vino Telemadrid, que lo hicimos un martes por la tarde, y esa tarde sí pasé mucho frío. Pero el resto durante los 5 años estás desnudo, pero no sé si es la emoción, los nervios, el agotamiento, porque entonces la pasión era mucho más larga que ahora. Todo ese cúmulo de cosas, yo también creo un poco en la ayuda divina, que también también influye un poco. Pues lo más seguro, posiblemente, ¿verdad? Y entonces, pues eso, se pasaba frío, se pasaba muchas calamidades. Yo que tengo un problema de vértigo. Eso es lo que te iba a decir. Es que además tienes vértigo a la altura, según dijiste. Entonces, bueno, añadido a todo. Entonces, pero yo de hecho teníamos siempre un problema que eran los ensayos. Yo nunca quería ensayar la resurrección. Siempre lo decían, no, yo ese día donde tenga que subir, pero no me hagáis de hacerlo antes porque me pongo mal. Entonces, y efectivamente, luego yo llegaba el día de la Pasión, hacíamos la resurrección y muchas veces tenían que parar porque yo no decía para. Claro. Porque además yo era el que ponía el límite, que era la paloma, la señal. Y no, o sea, además cuando lo hacíamos la resurrección en la torre de la iglesia, que era bastante peligrosa, porque cuanto más altura más se balanceaban los cables tensores por los que yo subía. Claro, que por entonces era en la iglesia, ¿no? Claro, entonces y el segundo y tercer año se hizo en la torre del campanario. Además era muy bonita porque no había plataforma, no se veía nada más que la torre de la iglesia, y a mí no había truco. Sí, el truco le llevaba en la espalda, que eran... Yo iba sujeto a unos cables, unas plantillas de hierro que iban sujeto a los cables, y me iban subiendo desde arriba. Y en aquellos tiempos sí que era un mérito, ¿no? Por la iniciativa de los que muchos actores y vecinos voluntarios interpretaban la representación, pero quizás fue también la primera en la comarca, la representación. Yo pienso que sí. Cuando empezamos siempre mirábamos que había otras, porque no éramos los primeros. Ya había alguna, vamos a decirlo, la de Chinchón, muy famosa. De hecho, el año que nosotros comenzamos, ese año hacían 25 años ellos. Pero no teníamos miedo. Al principio, bueno, dijimos, es que es una responsabilidad, pero luego ya dijimos, bueno, pues si nosotros no nos achicamos ni nos acobardamos ante nada. Hemos hecho teatro, sabemos interpretar, tenemos un equipo de tramoyistas impresionantes que sabemos que lo van a hacer fenomenal, y así era, y tiramos adelante, claro, con los pocos medios que teníamos. No podíamos competir por los años de antigüedad que tenían otras pasiones, pero creo que mereció la pena.
Pues sí. Bueno, pues precisamente el sábado pasado entrevisté en estos estudios también a Jorge Velilla, que durante los últimos 2 años representa a Cristo en la Pasión de Morata. Es decir, y he tenido el honor de hoy entrevistarte a ti, y la semana pasada que entrevisté al último, ¿no?, que representaba a Cristo. Pues bueno, que es un orgullo. Y por cierto, aquí, que tengo ¿verdad? muchas ganas de poder acompañarle un año. El año pasado no pude por temas laboral, este año tampoco puedo por el mismo problema, me toca trabajar. Y sí tengo ganas de acompañarle, lo primero por el cariño que le tengo a Jorge y a su familia. Y lo segundo por verle, porque yo sé que en el fondo él también quiere que yo le vea. Y sí, pero más que nada porque yo le tengo mucho cariño a Jorge y quiero acompañarle. Lo mismo que cuando José Manuel, el anterior, tenía mucha amistad con él, por cierto, y me dijo, quiero que me acompañes. Hice todo lo posible por 2 años que pude estar en la Semana Santa de descanso, le acompañé. Y lo mismo quiero hacer ahora con Jorge. Yo me he visto de pueblo y voy a su lado y para verle y si le tienes que aconsejar, pues yo creo que está bien. Se alegrará seguramente. Sí. No, aunque yo creo que no hay que aconsejar mucho. No, y es que además es que se le ve muy ilusionado. Sí. Está con toda la ilusión. Digo, ¿hasta cuándo piensas? Dice, hasta los tiempos, lo que sea. Sí, bueno, mientras que puedes y tienes ilusión, claro que sí. se continúa. Bueno, Óscar Rodelgo, que mi nuevo colaborador aquí en Informativos, hazle alguna pregunta en la que quieras, tú le puedes hacer a Agustín. Agustín, te quería preguntar en qué piensa uno cuando está subido ahí en la cruz. Es difícil pensar. Bueno, es que llega un momento, yo siempre lo he dicho, tú comienzas la pasión como empiezas una obra de teatro. Pero yo siempre, cuando ya cogía la cruz en la ermita, ahí empieza. Al que lo siente, ahí empieza. Y no te das cuenta de lo que estás haciendo. Yo, en mi caso, no me daba cuenta. O sea, yo no voy a decir que es que estaba viviéndolo, porque no es cierto, porque tú no estás con ese sufrimiento, pero tampoco te das cuenta de que fuera hay algo que te está viendo, que hay mucha gente bien mirándote. Y cuando llegas a la plaza, de hecho, yo cuando me bajaba, ya cuando acababa la pasión, preguntaba, ¿ha venido mucha gente? Yo no lo veía. O sea, es que no veía la plaza. ¿Por qué? Pues porque estás tan ahí ensimismado. Estás viviéndolo. O sea, estás ahí en otro mundo, en otra fase. Y entonces, por eso digo, no te da tiempo a pensar. Sí tienes que estás controlando porque tienes que controlar, pero como si estuvieras en una nube que no estás. Uh-huh. Tú no estás dentro de la multitud que hay en la plaza, no te encuentras ahí. ¿Y para ti qué significó representar a Jesús en la pasión durante esos primeros 5 años? Bueno, pues siempre lo diré, un orgullo. Todo lo que sea por y para Morata, siempre lo diré, lo he hecho con mucho orgullo, tanto en la pasión como en el teatro, como en grupo de mayos. Para mí ha sido, pero la pasión te marca, porque siempre no sé por qué, siempre sale. O sea, no se queda ahí en el olvido, siempre sale. Y ahora, por ejemplo, pues que después de tantos años otra vez empiezas a ese gusanillo, porque la gente te empieza a recordar y otra vez, claro, te ven todos los días, pero no todos los días haces un acto en el que mencionas la pasión. Entonces, bueno, a raíz del sábado es cierto que hay un antes y un después. Antes estaba un poco todo allá en el anonimato y otra vez esto ha vuelto a resurgir, pero merece la pena. Y lo vuelvo a repetir. Ya no volvería a repetirlo, porque ya no lo volvería a repetir, por supuesto. Ahora ya me quedo vestido de pueblo, y porque ya las canas y los kilos ya no es lo mismo. Pero para mí es un orgullo, o sea, haber sido ya no el primero, haber estado en aquel equipo
que comenzó. Aquella familia que comenzó la pasión, el haber pertenecido a esa familia es lo más grande. Y es que además continúan prácticamente los mismos, ¿eh? Los que ya se nos marchan, que ya se han marchado algunos. Pero sí. Pero sí. Y que sigan. Que sigan. Y de esos años, ¿recuerdas alguna anécdota que pasase o tanto durante la pasión o durante los ensayos que el primer año? Hay una anécdota que nunca la he contado. Así en petit comité sí la cuento, pero normalmente no la suelo contar. La inexperiencia. Tú te presentas el día de la pasión con un taparrabos. Y claro, le llevas puesto desde el comienzo, porque tú no sabes cómo va a funcionar aquello. Claro, durante toda la pasión vas con el trapito, y sí es cierto que cuando yo subía con la cruz, yo notaba que no me daba las piernas el tiro. Y bueno, pero efectivamente, cuando me subieron al escenario, rasgan la túnica y rápidamente dije, un corro, por favor, un corro. Los romanos además me vieron rápidamente que estaba sin nada. Y no se vio, porque no se vio nada. De hecho, existía aquella película que la grabaron, y es que se ve formar un corro, pero no se sabe el por qué. O sea, no se vio nada. Luego ya, a partir de ahí, ya dije yo, esto no me ocurre más. Aquí hay que hacerlo, hay que prevenir. Y ya, pues, empezamos a investigar. Esa es una de las anécdotas que yo nunca la he contado, pero que ocurrió. Y anécdotas, el primer año recuerdo el frenazo de la furgoneta de sonido, que salió, no sé si fueron los altavoces, salieron por ahí volando pues eso, que no teníamos equipos de sonido y había que ir con una furgoneta con los equipos, pero bueno, son anécdotas que en aquel momento te ponían nervioso, pero luego ya ahora lo piensas al cabo de los años y te hacen gracia. Y bueno, las noches aquí grabando, que yo creo que es que no lo pasábamos bomba, o sea, es que decías, porque además yo estaba trabajando de noche. El viernes por la noche libraba. Bueno, pues en vez de decir me voy a dormir, pues no, a partir de las 12 de la noche a Radio Morata a grabar. Y es que no nos importaba, o sea, no pensábamos en discoteca ni en estar por ahí con los amigos. Nosotros nos gustaba, es que nos gustaba todo este tema. La verdad es que Radio Morata es muy entrañable, porque es que aquí se han vivido muchos momentos muy buenos y se siguen viviendo. Sí. Es un lujo, un privilegio la emisora, de verdad, porque no hay algún invitado de los todos que han pasado por aquí. Hay muy pocos que no hayan conocido en otros tiempos la radio, o que hayan colaborado, o que hayan estado aquí en la mesa. Es que de verdad es increíble. Bueno, pues vamos a... ¿Tienes alguna otra preguntita? Sí, bueno, ya para acabar, que me gustaría hacerte las últimas preguntas, Agustín. La primera es, ¿cuál escena es la que más te gustaba a ti representar? Y la última es que si disfrutas más ahora de la pasión o cuando hacías de Jesús. Escena, hay una... Todo el mundo cree que es la crucifixión y no. Hay gente que me dice la oración del huerto, tampoco. Yo, para mí, la escena más emotiva, para mí, con la que yo sufría mucho, pero por las grandes actrices, era la tercera caída. Aquella tercera caída tenía Maribel Zamorano, amiga mía, desde la infancia. Entonces... Además, la recordé el otro día en el pregón, porque creo que es era una de las cosas que más me costaba hacer, porque tener a Maribel de Verónica llorando, porque lloraba, y me hacía de llorar a mí. Bueno, había esa complicidad también que teníamos de amigos. Entonces, vernos ahí, yo verla, porque aquello es que es una pena. Yo no sé ahora si se puede ver de cerca, bueno, por las cámaras de vídeo, las grabaciones y todo esto sí se ve, pero vivirlo ahí de frente, cerca tuyo, cómo te cogía de la mano, para mí esa escena era la más bonita. Y ahí es donde yo ya me olvidaba de lo que estaba haciendo y lo vivía. Y otra escena, que esa, por supuesto, es la escena con la Virgen.
la escena con la Qué Virgen. bonita. Sí. Esa escena, la más emotiva y la más bonita. Ese texto con Almudena, una grandísima actriz, por supuesto, y lo recordaba también el otro día en el pregón, notar ahí tú tumbado sobre ella y notar esas lágrimas que te llegan sobre el pecho. Qué barbaridad. Es Qué impresionante. es indescriptible. O sea, hay el que lo vive de verdad. Hay momentos de la pasión que no lo puedes explicar. Se queda ahí. Ya está la pregunta. ¿Te falta alguna, no? Bueno, pues a ver, Agustín, poco más te podemos preguntar, porque creo que podrías reproducir lo más destacado del altar, que me pareció tan emotivo. Yo siempre volviendo a lo que hemos vivido el sábado pasado, ¿no? Uh-huh. Fue el sábado, ¿no? Que me pareció tan emotivo y cercano como también lo es el texto que te hemos pedido que lo vuelvas a repetir aquí. Lo mismo que hiciste en la iglesia, uh-huh, que lo repitas aquí. Así que si estás dispuesto te lo vamos a agradecer muchísimo, porque me pareció de lo más impresionante. Lo único que no se pudo escuchar bien porque, claro, por la música y que estaba de fondo. Pero mira por dónde vamos a tener la música de fondo también aquí, a ver si lo podemos... La verdad es que es un texto, está sacado es el texto que dice la Virgen en la plaza, en la crucifixión. Yo, claro, quería adaptármelo a mí, entonces yo lo quería hacer en tercera persona. Por eso el hecho de dirigirme a la Virgen de la Soledad y al crucificado. Fue una cosa que también no estaba preparado. Fue cuando nos reunimos, yo iba a hacer el pregón nada más, pero cuando me reuní con Antonio, el director de la banda, con Julián, María José, yo les dije en un principio de interpretar la estrofa de la tercera caída, porque para mí, yo siempre lo digo, aquel Hijas de Jerusalén es muy emotivo. Pero luego ya me pasaron la música, pues eso, para preparar el pregón y todo esto, me pasan la música y escuché esta marcha y yo dije, aquí hay que meter algo más. Y entonces se me ocurrió el tema de la Virgen, pero claro, había que hacerlo de manera de que yo no iba a hacer de Virgen, entonces yo tenía que hacerlo en tercera persona, dirigiéndome a la Virgen y a Jesús. Y así fue como surgió, en cuestión de 15 días, o sea que tampoco se hizo, no estaba muy preparado. Bueno, pero creo que mereció la pena. Claro que sí, además el hacerlo. Sí, y además cuando tú ya escuches, porque lo vas a escuchar más detenidamente, vas a ver la importancia que tiene y lo bonito que quedó. Pues cuando quieras, ya si te lo sabes de memoria o si no... Sí, bueno, siempre, ese día me atreví a hacerlo ahí sin chuleta. Bueno, pues ahora con la chuleta sí es necesario. Pero bueno, por si acaso se me olvidase algo. Pero bien. Sí. Pues cuando quieras. Vosotros, los que pasáis por el camino, decidme si hay dolor semejante a su dolor. Dejad que su hijo sea solo de sus lágrimas. Lamentémonos todos, amigos del Señor. Vosotros que desclavasteis sus manos y sus pies y lo habéis recostado sobre su regazo, renovemos todos en la memoria del Señor los ocultos años en Nazaret. Jesús niño en el templo con los doctores, el taller que olía a madera fresca, los felices años en que Jesús vivió sometido a María y a José. Después, la separación. Y ahora el reencuentro. El reencuentro a la sombra de la cruz. Tronchado el nardo florido de su carne. Torturado y humillado.
traspasado por clavos y espinos, muerto. Hijo mío, Jesús, ella ya no te verá más entrar por sus puertas. Ella no te verá más sentado a su mesa, comiendo y dando de comer con tu presencia divina. Ya no te verá más a sus pies, oyendo de tu boca la palabra. Ni sonará en sus oídos la dulce voz de madre, ni de María. Agustín, nos hemos quedado sin palabras, de verdad. Qué cosa más bonita, qué impresionante. Sí, súper emocionante, vamos, te pone la piel de gallina. Solo nos faltaba nuestra banda, porque, voy a decirlo, tenemos una banda que nadie se lo puede imaginar, lo que tenemos en Morato. Efectivamente. O sea, yo cuanto más los escucho, es que en cualquiera de las facetas, Navidad, Semana Santa, fiesta, lo que sea, me pone la piel de gallina. Y esta marcha en especial, que para mí yo creo que ya va a ser la marcha de mi vida, de lo que me quede, poder recitar este texto con esa marcha de fondo, interpretada por la banda de Morata, es impresionante. Que sí, que sí. Un orgullo, además, lo vuelvo a repetir, es un orgullo. Claro que sí, tú lo vas a comprobar después cuando ya te escuches bien, que digas, es que es y es una pena no tener la grabación bien por ellos, pero sí, deberían de grabarlo, la verdad es que pero yo creo que a lo mejor deberían de grabarlo en plan puede que se lo voy a proponer yo a Antonio, profesional, claro que sí. Y lo grabamos. Sí, no, es que merece la pena. Bueno, Agustín, pues nada más, que de verdad te agradecemos que hayas estado con nosotros, que hayas accedido a esta entrevista, porque claro, sabemos que estás muy ocupado, pero bueno, has hecho este especial para nosotros y te lo agradecemos de verdad. Un orgullo para mí, lo primero que os hayáis acordado y bueno, pues que hayamos podido compartir este ratito. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y hasta siempre. Agustín. A vosotros. Adiós.